Sí, sí, creo que sí. La pelota por la marca, aparece por la izquierda, entrega la buena izquierda por Siqueira, Siqueira y Arda, iba Siqueira al ataque, viene Diego por el centro, vuelve la pelota para Arda trae compañía, la manda para Thiago, sigue con la pelota Arda, toca el corto para Coque, la pelota de Madrid, la contra que le da a Coque, aguanta como puede, toca Thiago, sigue la presión, apertura de Thiago a la banda para una solitario contra Torres que tiene espacio, viene hacia Racio, Fabio Cuestrada para arriba, el gato Griezmann con Pepe, igual por arriba, la misma mía no le puede ganar. En el Murcia, Sergio Ramos, apareció Juanfran, en la seguida de Selección lo tiene, Casillas. Busca la carrera de Gareth Bale, atención que se la pone en velocidad, lleva Gareth Bale, se vaya de Siqueira, continúa Godín, siempre haciendo al cruce, y gana la partida, la echó fuera, ha sacado el partido del Real Madrid, allá por saber una buena cobertura defensiva para que no lo juegue Cristiano, Siqueira siempre al medio, Chicharito no la banda detrás de él, y lo van a ver de qué manera contra el cuerpo de Benova. Ahí, en la cara, Siqueira, vamos a ver segunda comparación, puede desaparecer. Buen peneo, Siqueira. Necesitó la ganada, Chicharito. 22 minutos y Ecuador en la segunda mitad. Sigue el marcador. Con el que llegamos al descanso, ha sacado a Godín, balón largo, buscando a Manzuki. Y esta no va a progresar, saque de portería. Sacar en corto. Y el ya un paso más. Entrenadores en la área técnica, me imagino. Así presionan cuatro como debe estar pasando. La pelota para el Real Madrid. Sergio Murciano, Sergio que hace la pelota, Fabio Cuestrada, vuelve, balón para Sergio, cambio de orientación de Sergio Ramos, la va a dejar pasar Siqueira, disculpa Sergio Ramos por este pase diagonal, fallando de la sistema de esta campeón. Con algo más de producción que no estamos viendo en el Real Madrid en un bueno, ¿no? Por lo menos está más cómoda el Madrid, ¿no? Juega Moya. Arriba buscando a Griezmann, la peinó Griezmann, quiere llegar más por Griezmann, saca Arqueoa, baja Coque, viendo los centrales, quiere llegar a la presión Chicharito, apertura de banda para Juanfran recortando delante de James, Coque arriba, Raúl, en la pierna con el otro, la roba para el Real Madrid, va por el balón James, empieza el paso Coque, buen izquierdo del colombiano, se va en velocidad, ha entregado la pelota que va avanzado para Gareth Bale, quiere llegar a la mete la pierna Thiago, apenas la ropa, pero es suficiente, ha dejado Siqueira, anticipa Pepe, la va a bajar Sergio Ramos, la duerme con la planta del pie, la entrega para James, abajo el centro, hacia la izquierda busca el segundo palo, ahí aparece en aquella zona del terreno de juego, Cristiano Ronaldo, Cristiano para Siqueira, segundo palo, pero aparece Diego Godín, evitando la llegada de Chicharito Hernández, saque de banda para el Madrid. Rápido, Cristiano Ronaldo, lleva la pelota para Luka Modric, rodeado de jugadores. La segunda línea, para de Luka Modric, que no, el rival, pero línea y Mateo Laos,
Luka Modric se puntó, que nada de solo. Thiago intentando marcharse, ahí se le lleva la pelota, Dani levanta, pero nuevo cambio en las filas del equipo de Carlo Ancelotti. Momento para el Betis, la temporada esta temporada, parte de la que llamamos a una mayor, es difícil, siempre ha intentado a toda costa, ¿no? Es rápido, objetivo, ayudar en la recuperación de la pelota. Probablemente el equipo irá saliendo. Vamos a verificar que no, que esperen. Juega Sergio Ramos, está James, James le vuelve la pelota para Sergio. Sergio por detrás de izquierda entrega para Arbeloa. Arbeloa pega para Modric. Un toquecito de arte de Manzúquez, también de Arda. La pone Arbeloa en el punto de penal que el remate de Cristiano arriba. Probablemente más cerca de posiciones para él más naturales. Es una amenaza, está buscando un gol. Atlético tocando la pelota con Coque que abre el balón para Juanfran, ahí va a cerrarle Isco. Juanfran toca nuevamente, Coque conduce para Griezmann, Griezmann abre para Juanfran, Raúl García, Griezmann avanzando con Sergio Ramos, el cambio de rotación es bueno, podría haber jugado más, la pelota para Sergio Arda que tiene peligro, amaga para el disparo, le pega, ¡fuera! Una oportunidad para volver el partido, ha tenido la Atlético de Madrid, que no tiene porteros. Pero cuando llega su la pierna con mucho peligro. Sí. El balón es para Cristiano que saca por la derecha hasta tres hombres, termina trayendo y está con corte. Vale. Dime, a ver, ¿qué quieres saber? ¿El primer cuadrante? A ver, el primer cuadrante solo tengo, o sea, tengo las, bueno, tú que me quedaste 6-4, entonces ya estás en una final con Darko. 6-4. Vale. Segundo es mío, tercero es mío. Cuarto, Diego y Marcelino. 6. ¿Y Santirso? O digo, ¿y lo Borja? Vale, siguiente cuadrante. Jorge González y Adrián Vázquez, ¿cómo van? Me compruebo. Entonces Jorge, vale, y Carlos y Fernando. Ah, ya volvemos. Sí. Entonces ya está ahí, ¿no? Ahora que está jugando Jorge y Carlos García arriba, ¿no? Vale. Sexto cuadro. Es de aquí. Séptimo cuadro. Me falta, no, octavo cuadro. Octavo cuadro. Jonathan Eres y Luis Benalmino. ¿Vale? Jonathan Eres y 6, 4. Y Esteban Martínez y Nini. Vale, pues ya está. Venga. Vale, chao.
Punto de penalti, Ramos que despega. Va a llevar la pelota nuevamente en la lista que levanta, le dice el bono a contento, ¿no? Contento estarás, ¿no? ¿Qué? Hombre, porque ganaste ahí un duro enfrentamiento. Eso sí es cierto, ¿sí? Sí, yo estaría contento, yo no sé, tú. Yo como espero más, siempre bueno. espero más. Ah, Pero sí, hombre, hay que quedarse por contento. Oye, no habéis perder. que no te interesaba perder ahí porque El Atlético de Madrid. hay mucha hija puta ahí. Estos son todos los del Barça, claro. Ya. Son todos del Atlético de Madrid. Son todos. Claro. ¿Qué pasa? ¿De qué cojones te alegras tú? ¿Yo? Sí, porque va a pasar a Madrid con Barça, ya apareció uno. Espero que hayas palmado, ¿cómo que no? En serio, creo que empate. Porque van a sacar 2 puntos a cada uno que todos estamos. Lubi, ¿qué pasa? ¿Lo estás jugando o qué? A ver. Olegario. que acaba de salir la segunda juego para la entrada a Banán en el centro de defensa y a Sergio Ramos por la derecha. La última jugada antes de que le llamara de una jugada que he usado el remate de Arda Turan, prácticamente era jugada de gol. Pero la jugada, el partido, no le van a dar un buen recuerdo al reloj. Vámonos. ¿A qué andas? ¿Qué que no venías? ¿Sí? Ah. Está en la pescadería. Está por detrás del marcador. Carlos acaba de trincar a mono. Dentro de lo normal. Para Luka Modric, para Rafael Varane, la devuelve para Luka Modric, intenta llegar Griezmann, no lo consigue, se lleva la pelota atrás, apertura la banda, ahí va Ramos en su nueva posición, la pelota Griezmann, la entregó para Mario Suárez, pero vamos todo para sacarla al colombiano, avanza la pelota Real Madrid, el despeje para Varane, el balón al círculo central para Pepe, se juega con Luka Modric, 33 minutos en Madrid, con tranquilidad, pero sin pausa por la portería de Guayana, que la suerte de la línea, la va a poner, la cabeza Miranda, venga nuevamente, listo, contra Juan Torres, tiene Jorge González, evita el corte, el Atlético de Madrid, porque hace contra, saque de banda para Madrid, que busca el empate. Listo, y Fabio Contrao. Ahí va el centro. El palo, el remate. ¿Qué me compraste? Sí. ¿Sí? Ah, qué bien. Bueno, no sabes. Mete la pelota para James, la pared no sale, llega Miranda, aparece Griezmann, toca Mario Costa, Griezmann que consigue que el balón para Raúl García, pelota para Gaudi, que ya pone velocidad arriba, Griezmann ha cortado Varane, corta la pelota nuevamente Mario Suárez, está el pie ahí, hizo la especulación que no ha pasado nada, estaba muy cerca Mario Gaudi, que llama la atención a Raúl García por su lugar, le entrega ahí por el balón para Sergio Ramos, esa manera
con ella apoya. Con respectiva acción del segundo salto, Raúl García la deja pasar. Inapelable el disparo de Arre Natural. Muy lejos de las posiciones de Casillas para llevar la pelota pegada a la base derecha del palo. Y el segundo del Atlético de Madrid. Arranca con Griezmann, que está precioso, balón a contra, levanta la cabeza, busca Raúl García en el palo, se la deja pasar. Y ahora se marca el 1-2. Atlético de ya va a destacar, va a hacer Iglesia, cuando la gente se da cuenta de que tiene ¿Estás registrado al ese? Intentélo y yo no sé qué hago mal, tío, que no soy capaz de registrar. Tiene que mandar un correo, de esa confirmación. Tengo que mandar un correo. Tienes que entrar al correo y haces, ya entrando en el correo, pues tienes ahí la confirmación. O sea, que no vale dar un correo falso, hay que dar otro. Yo pues me tuve el problema y luego mandé otro y me registré 2 veces. Yo fui al correo, yo registraba, poniéndome la clave y decía, me clave incorrecta. El nombre incorrecto, algo así me decía. Intenté meter otro nombre y siempre me hacía lo mismo. Eso me pasó a mí, que me decía de Pedro Ignacio que ya había otro registrado. Exacto. A ver, miré, y la Pedro Ignacio, y la dirección de correo ya está. Cuando pues yo lo hice, igual fue la noche que estuve allí con el domingo, o la de fue allí en Madrid. Y me volví loco, acababa de salir allí del apartamento que habíamos que cogimos y lo repito, que no, luego lo dejé, digo, luego a Juan el torneo digo, oye, que no voy a después, me pone a mirarlo y dice, pues antes no me salía, que pues está registrado 18. Porque repetí el proceso, pero vamos. Oye, ¿poder pasar los puntos de una cuenta a otra? Hostia, Te automultiplicas, ¿eh? o sea que te lo tienes que validar. Porque eso lo ves en Tijuana. Está registrado, ahora ya le damos la partida de 60, la ponemos y ya por lo menos si no se puede juntos 1000 veces, el que gana solo 8 puntos y el otro 5. Últimos dos disparos ataques no se quedaron disparos que tenemos Cristiano y Toni Kroos a sacar a Moña largo sobre la cabeza largo pillo para Raúl García que la pelota que va a quitar después del bote hay ranking aquí no hay clasificación vamos ahí es todo ya tiene la posición con Juan Franco Explicación de cómo va ahora mismo. ahora vamos a por ahí Juan Franco iban atrás intentando manejar ya voy quinto cortamos el campeonato Ya te... Y repártele tarjetas de oro ya, Mavi. sí, no, deja no, yo creo que imprimí la clasificación y ya está Natural, la pelota Natural, Banale sale, y ahora Natural con sangre de hielo, balón atrás para Juan, para la pared de Thiago, el rechace, se la lleva. baja tu poco, no nos hagas sufrir a los demás, joder. A ver, que te con 10, ¿no? Sí, por esta... Ya. Ah, bueno, pero perdiste la primera, ¿no? ¿Qué? Perdiste la primera. Primera pro Javi ¿no? Mira, con los mismos puntos. Yo estoy quinto con 10, ¿no? Y el Marcelino lleva 25. Está el 26. Bueno, creo que es más importante ordenar los papeles, Juan. Con el ordenador sacan los papeles. Con los papeles no sacas el ordenador. Visto así, En el segundo palo no va a llegar nadie, saque de portería. Los partidos que puedas imaginar son todas las Champions y las mejores ligas internacionales. Yo puedes verlo donde y cuando quieras. Llama ya y ponte en el 9 11
Dale, Madrid. Juega la pelota Cristiano. Cristiano apareciendo por la izquierda, por la derecha. Intentándolo quizás a veces demasiado en solitario, pero el sin duda alguna jugador más peligroso del Real Madrid. Cristiano que toca, detrás, se puede liar, está cambiando matrícula, la pelota para James, James para Sergio Ramos, James en la punta de James, contra el cuerpo de Mario Suárez. La pelota sale, Casi en segunda posición. Sí, son unas cuantas puntos, voy a luchar. Darío, tú... Buen día, tengo oportunidades ahí, falta 4 o 5. Hostia, estás quinto, Legario, en la 9. 22 puntos y mucho. ¿Eh? Hombre, pues yo qué sé, depende de lo que hagas esta temporada y la que viene, pues a lo mejor la tercera liga con el viaje, ya, ¿no? Lo gano con los Blitz. Ah, bueno. Ahí se va a entrenar con Tony con Inge que me regala los Blitz. ¿Cuándo son los Blitz? Pero no siempre va a apostar, yo pero No, pues yo con Pablo estoy encantado, porque cada vez que le gano el primer set y dice, ¡Oli! Sí, apaga todo. Juego 100, tengo 100 todo el... Ah, si va a ser te hizo 5 puntos, eso... Yo no sé, porque ya resultado, de que va partiendo y cómo va, no, sobre la partida. Es que va partiendo, es que no cabe esa partida. No sé si hay que validar esas partidas o no. Oye, Juan, yo le estás registrado 2 veces por jugar contra mí mismo, ¿no? Exactamente. Vale, guay. James el primer palo, Raúl García que es el que más genera, ahora Moyá atrapando la pelota en su área chica. Eso me pasa. Arriba para Arda, esquina James, bueno, por cierto, arriba Arda, porque Arda, qué calidad de Arda Turán para jugar su Thiago, Thiago para Mario Suárez, Mario Suárez en la banda de Piqueira, Bueno, mira, es que la París. Sí, no, le metió 6-0 a Juan Carlos. Joder, no fueron esas partidas en Sí, porque estuvieron ahí en Rafa toda la noche, ahí por la noche, y hoy llegan y la primera partida a mí que no me joda la porra, con mucho contar a Darko y ya estoy. Evidentemente marcó la pelota, el Madrid intenta por ahí Luka Modric, presiona al Atlético con Griezmann, haciendo un trabajo defensivo importante, juega la pelota en Madrid, aparece Pepe, no consigue sortear las líneas defensivas, balón para el saca sobre Juan de Colestrao, centro lateral, llega al segundo palo, ahí llega para tocar la pelota de Chicharito, no viene, salva para un hombre a Coque, más dando la sobre el centro central, recuerda que viene la Atlético de Madrid defensa. Poco tiempo le queda al Madrid reglamentario, veremos el descuento. ¿Quién juega otra vez al final? Mijao. ¿Qué pasa? ¿No sabes lo que significa eso? Sabía lo de Mijao hasta luego. No. Hola. ¿Eh? Hola. Va a golpear la pelota al público. ¿Y ese? Hola y gracias. ¿Me voy a pasar algo? Hola, hola. Gracias, hola. Siempre es para agradecer. Pelota que va a poner Kroos, que tercera oportunidad para Madrid. Parece que funciona para turismo, a China, donde digo. Entre una tienda, que saludar, que diré hola, y cuando esto que acabar de marchar, diré gracias. Claro, ya está. 50, gracias. Mierda. ¿Qué pasa, Juan? De la nada, ya no. Muy bien. Ay. Has abonado a la derrota 6-3.
6. Y ahora va Fonti y Antonio Merino. Javier Martínez, ese que es el paisano este de Gallego, que venía hace 2 años. No, Abel Martínez. Ay, el que ganó a Abel ahí. No, seguro. No sé, no. Yo es que vino un montón de peña. ¿Cuántos somos hoy? 53. Porque hubo 2 que fallaron a última hora. La semana que viene que se juegan. Y aquí. Pero tenéis que estar en miércoles, mirar la página web para qué parte va para quedar. Porque... Pero me toque con miedo, ¿eh? Lo que pasa es que ¿cómo puedes estar al 100% seguro cuando no lo voy a estar, no lo voy a estar. Si alguien falla del miércoles al... Hombre, si del miércoles al jueves todavía podemos tirar el teléfono y llamar a la gente y decir, oye, mira, tú vete para tal sitio. Pero ya el viernes también, pero ya último hora el viernes ya, pues mira, ya quedan como están. Y si alguien falla del viernes al sábado, pues queda vacante. Pero no vamos a hacer ir a nadie, ni a Gijón ni a Oviedo. Vale. O sea, Sí, porque si se pregunta uno nuevo, va a empezar. Ya, claro, si no hay ningún problema. Ya no obliga por hacer. Yo lo único que digo es la gente que falle. La gente que falle. si en el corte alguien luego te llama y dice, oye, que no voy, y pues coges y llamas por teléfono al de abajo y le dices, mira, vete para Gijón. Pero claro, también la gente tiene que tener un poco de buena fe y avisar, ¿no? Oye, mira, todo ya, pues nosotros lo organizamos. Y si a una mala alguien no viene de última hora, pues queda vacante la plaza de él y ya está. O sea, no vamos a ir a hacer a nadie. Hay que hacer otra zona. Estará en pleno estado de felicidad el equipo rojiblanco. Pero no gane, pero ahora no sé cuántos veces que no se Bernabéu y ahora ya no tenemos el contrario. La gente estará contenta por la gente que lleva los partidos. 2 de 3, ¿no? Vale, 2 de 3, voy a perder. Esto de ganar ligas en la jornada 3 no le dio. Sí, pues sigue pensando eso, sigue pensando eso. Pasó lo mismo. La jornada 3 había ganado él. ¿Y ganó? No ganó nada. Claro, que disfruten ahora al principio, que luego al final ya disfrutarán otros. El año pasado disfrutaron al principio y al final. Estos no ganaron. No, los catalanes no. No, a ver, si Darío le importa 3 pepinos en el Atlético de Madrid. Yo soy del Oviedo y del Madrid. ¿Cómo puede ser del Oviedo, Juan? Por favor, no me digas que es del Oviedo. Sí, claro, como no ves yo del Oviedo. Si por ese gol de Ramos, el Madrid tuvo una temporada ridícula. Me arregló las otras dos. Son orgullosos. Toda la vida el Madrid con la décima, ya se acabó el Madrid. ¿Qué pasa tú? ¿Tienes algún problema con el Madrid? A mí me da igual, yo estoy bueno. Al fútbol y luego pero es que siempre el Madrid era ir a por la décima, y luego ya cuando se consigue, ¿ahora qué? Coño, la 11ª. Hay que decírtelo. ¿No lo sabes? Después de 10 viene 11.
Nosotros jugábamos 4 equipos, algunos hitos por parte de al consejo, por la capitana por parte de Pueblo ahí está Pepe, por la valoración. Gracias por todo los jugadores importantes del Real Madrid. Ah, estáis los dos aquí, los dos pájaros. Podéis jugar los unos días ahí, tú y... Claro, que no se le tampoco el Pues correo. no, ¿qué pasa? ¿No puedes abrir el correo o qué? No, yo al correo no fui, yo estuve intentando registrarme y decíame que el nombre Y ya estaba no metido. puedes, te hago el ordenador para ver el correo aquí si quieres. ¿Cómo? No, pero el tema es que no es... No sabes, vale. No. Hizo la confirmación del correo. Exacto, que te decíame mandan. como que Pero, mi nombre ya estaba vamos a usado ver, y luego la contraseña lo mismo. Ah. Y me desesperaba yo, pero ¿cómo va a tener mi nombre usado entero? Eso me pasó a mí, ¿eh? Y al final dejélo por imposible, porque cada vez que iba a Enter aparecía en rojo lo del nombre, tu nombre. Luego me Tienes que haber dicho a Juan Carlos que te lo solucionaba en un momento. Olvidóseme lo que cuando estuve en la oficina, que estaba Claro, medio rimada claro. hablando de ello, fui luego a la asesoría y olvidóseme luego decirlo. Al final que vaya por ahí voy a decir la pasta, que me eche un vistazo a ver qué me falla ahí. No, tú mira el correo y seguramente Bueno, sí, te el correo entras me mira por hoy de ahí, noche, ¿verdad? confirmas uno. Y hice lo bueno, igual lo hice de 20 veces, por eso dije yo a Pedro que igual tengo 20 veces confirmado, no lo sé. Yo me pasó parecido, yo ponía Pedro Ignacio, me ponía nombre ya usado, y luego no ponía, y luego el problema de los correos. Y al final, como lo hice con 2 correos, y ahora estoy registrado 2 veces. Claro, pero si lo dices a Juan Carlos sí que te borre uno de ellos. Porque si no lo... Bueno, primero voy a jugar una semanita contra mí mismo, luego me paso todos los 1000 esos para el otro lado. Sí, es interesante. Luego que me lo borre. Es para vosotros es muy interesante, pero eso no cuesta nada y vais acumulando puntos. Y luego la gracia va a estar en que cuando la apuestes contra alguien, puntos. ¿Me entiendes? Donde acumulas puntos, porque claro, enfrentamiento a enfrentamiento nunca llegas a acumular unos puntos. Pero claro, si uno tiene 100 y tú tienes 100 o 80 también, pues oye, venga, nos jugamos 50 y el rival, pues, oye, depende del rival, pues puedes jugar con handicap o puedes decir, oye, mira, tú que eres mucho mejor que yo, te juego 100 contra 5, 100 contra 10. Claro, tú puedes jugar con 3 Y tú puedes palmar 5 puntitos, no van a uno y el lado. otro 100, que es lo que decía Juan. Jugar contra mí yo me ha puesto 1, me ha puesto 5, me ha puesto 5. Cuando quieras, cuando quieras. El sistema cuando quieras. Pues también estamos Estamos bien, también nos juega fijo, bien agarrado. Imagínate. Joder, guardando para el día de mañana. Pero si no los juegas nunca va a tener nada. No, es algo que dije yo, mira, tú el día de mañana cuando quieras jugar, todo el mundo va a tener de media, te lo 5.000, juegas 10.000, todo, tú vas solo por por 100 por perder ahí, ya tienes otros y 5 claro, para uno va a venir con 5.000 y te va a decir, pero ¿qué pero pasa? para llegar a la economía, claro, el otro no llega. Claro. Hombre, cuando te haga falta 1000 para una taquera A la una. y está 950 te lo vas a mezclar, ¿sabes? No, está muy bien porque no es para darle un poco de picante a los enfrentamientos por ahí de entrenamiento. Estás entrenando con alguien y A mí me mola porque al final la gente mejora como yo. Porque ya Bien. solo con, mira, juego una bola, estoy entrenando, paso de eso. Pero si me estoy jugando los pills y tal y me están ahí, defiéndote esa bola. es que es una motivación gratuita. Y los que tenemos bitcoins, no podemos jugar los bitcoins también. También. El único problema es el bola 8, que para jugar 35 minutos un enfrentamiento de eso, jugar dos. Claro, tenemos que jugar todo el tiempo para jugar una bola 9 y una bola 8. Pero, ¿qué es? ¿La distancia de juego no la pones tú? Sí, pero mínimo 5. La bola 8. Bueno, ganar 5. Claro, pero en 35 minutos no me ganas por ¿Qué 5 pasa? No, yo lo gané ayer 5 Ah, que hay un mínimo de cuántas partidas. Claro, El enfrentamiento tiene que ser a 5 ganadas. No vale, ojo, hay una partida. No, Calentar sí, roles. no, bueno, no, pero es fácil, una que saltaste un poco de Sí, sí. o dos como mucho, pero una ya. Es que el TRP es para sacar un ranking, o sea, no solo para los puntos, también es para tener un ranking. Y si juegas a menos de 5, pues no es una estadística real. Ahora también estadísticas, tú cuando tienes que dar tu tal, las estadísticas de partidas ganadas, perdidas. Yo creo que para el PRP nos tienen que dar la llave, jugar un enfrentamiento a 5, poner los 4 pavos
Y cuando acabo los 5 me reclamo, marido yo. Solo eso, solo todo el TRP. Pero claro, yo pongo 4 pavos. Por ejemplo, con Tony el otro día. Pusimos los euros cada uno, quedamos 3-3 y al final no jugó otra. Otro día acabamos la partida, 3-3 vamos. Te va otro año jugamos. Otra semana, otro mes, te valido. Porque todo ese tiempo no te juegan. Ya, pero al final son tristes, pero le echas a un euro y son 3 euros. Claro, para eso es tiempo. También, pues si no juegas otra. Ya te tengo 3 ahí en la partida. Pero ya no te puedes, es lo que tú dices, muy justo, muy justo. Claro, tienes que ir avasallando. Claro, ya te puedes poner por ahí. Esto ahora el ranking podemos validar las partidas. El ranking. Sí, claro, pero el secundario ahora ya unos puntos. Claro. Un poco atrás, el papel de fondo ese. Ahora apostar 10 pills, ¿eh? Todo el mundo que hoy se registre con el carnet lo La cuestión es que puedes ganar 5 pills, ganar la partida pills y perder el enfrentamiento. Porque si ya mínimo 5, Bueno, no, hombre, pero ponemos a 6, no sé. tienes que ponerlo a 6 ganadas, como Ya, es hombre. este. Claro, a partir del 5 puedes ponerlo donde quieras. Claro, claro. No, pero aquí hay que ponerlo a la distancia real. Esta es una competición con un predeterminada y eso tienes que respetar eso. Por eso nosotros le hemos dado de alta a la competición para poder quitar esto, que es un sistema. Bueno, yo tengo una porra, pero después si Pablo, entonces ella y la gana. La dura no va. Todo el mundo vota. ¿Cuál? Yo. Y Ya, claro. Yo si puse a Pablo, o creo que lo puse, cuando puse a mí, no lo pillo alguna vez. También lo más fuerte, pues, claro, como tú poco toda la base a Luna, porque bueno, no los puse tampoco. ah, bueno, tú ya fuiste, claro, Si lo puse a Remo yo. claro. Pues no tenía. Te va a puesto aquí afuera y no te otorga. El programa que otorga va de menos a más. Pero bueno, por ejemplo, mira, mi padre, por ejemplo, otorga y es el que se hace. No, pero lo mínimo son 500. Claro. ¿Quieres una pegatina de esas? Ya sabes, no, ¿Dónde lo veo yo aquí? no, sí, se me olvida. Polos, como el Nike te vale 2010. Este cabrón jugó todo el año y ganó el artista. Yo creo que el bordado PRP se tiene que regalar a todos los que jueguen los más frustrados. Si tú tienes un mogollón, toma, unas pegatinas PRP son fundamentales. La una pues claro, yo tengo suerte, no entro en la red de puta, ahí he estado comprando el camino, porque me tenía las cosas de picotero y todo, y medio subo. Pues que voy a apuntarme, tío. Juego yo contra mí mismo. Claro. Yo tenía lo mismo también. Lo de como esto y lo de como me liaba, ya estoy aquí con el otro. Voy a darle, para empezar, me tenía la
de habilidades, yo prácticamente soy habilidades mismo. Me juego no link contra mí mismo. ¿Lo tienes? ¿Sigues teniendo los dos nombres? No, aquí tengo luego razón. Pero tú imagínate que me pongo ahí a ganar 5-0, me pongo primero, no tengo el cojones. Y validando el partido. Voy a la calle. Ya, pues cuando yo creo que gana. Da igual, que el cuadro te gana. Ganó a Gamarito, pero bueno. Ganaba Pipuna, yo pongo el Botafogo. Yo ahora por Juan. ¿Y qué? ¿Cuántos bills tienes con tu acumulado? 160 o... Ah, ya lo puedes jugar unos cuantos ahí. Claro, yo me puse una vez 20, pero no me deja postar aquí. De hecho, se fuera cargando. Contando bien. No, cargando es breve. No, Se vende, con esto por favor. Arranquín asturiano, claro. Igual está cargado ahí. Bueno, 5 Ahí tú, te botea. Y yo. Pero el primer paso ese que te... el favor que te pedí... No viene, a mí no me viene bien. Bueno, Sale arriba y luego baja. Lo que hay gente ya que fue cayendo ya. Yo prefiero intentar ganar un Rota que es muy jodido, es tan jodido como uno. Igual te puedo conseguir los 20 puntos y la próxima semana te puedes quedar en el cuadro. Empezar un día de que sale todo para ganador y no para Hay otros ganadores. Claro. Yo como yo, por ejemplo, pero bueno, voy a hacer así, ya sabes, perdí la primera ronda, un jugador va a jugar pronto, hay 16 que van a pasar. yo voy muy bien. Ya, bueno, tú te cargaste Alvarito, que esto es fundamental. Fundamental en el día. ¿Para qué, no? Para mí. ¿Me corras? No, no me vaya. Yo miro para lo mío. Ya apuntando. Yo te lo apunto esta vez. Hay wildcard este año. Consuma tiempo. Ahí Ahí hay dos. Hay dos este año. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? No, lo que es esto conseguir un ranking gratuito. Bajas los 5, pierdes, subes al... En una wildcard podía poner una semi-novel o así, ¿sabes? En vez de tanto wildcard. Claro, joder, wildcard más partidas ilimitadas. A ver, Pedro Ignacio aquí. 50 pil. Bueno, si haces 5 puntos, te pones a 18 euros. No, yo tengo 10 ya. Ya está bien. Ah, bueno, claro, yo tengo que seguir ganando, claro. Ahora mismo estamos igualados. Estamos igualados, yo creo. Vamos por Si tú ahora haces 5 puntinos más, No, no. con 10 más te pones a 12. Nada, estamos 15 ahí. 15, 20. Un all-in ahí y nos ponemos entre los 5 primeros. Y celebrando ahí, ¡ah! Hostia, ¿qué celebras? Se pasa al final. No, tío, gané 200 tío. Vamos a jugar. Cuando acaben esta. A 12, eso es barrasco. Que la retira, la mejor. ¿Por qué? El tiempo. Sí. Quédate allí con el ordenador, joder. Estos dos cachos animales jugando juntos. Mal, fijo que ayer hablaron de mal, así, no me gusta hablar. ¡Ay!
gustado. George Tejerina. George, sí, porque lo de Jorge no lo podía pronunciar ni vamos, ni George, lejos. George Tejerina. Desde Jorge, que no Va, sabía. tú Jorge, George y George, se acabó. Ya está, Y y lo no nos demás compliques- olvídalo. y no nos compliques más la vida con el apellido, porque entonces ya... Porque lo de Tejerina no es... No, tampoco lo pronuncia. Tejerina. Tejerina, ya. Pero bueno. Y nada. Me presta volver, mira, estar aquí en Mañuco. Cargar las pilas. ¿Cuándo viniste de allá? El 28 de julio llega. Ah, va. Bueno, el 27 volé a Bilbao, estuve con la familia y tal, bueno, a verlos. El 28 ya viene para y bueno, ahí está. Vamos bien. Muy bien. Ah, otra cosa te iba a decir, Juan. Me dijo el del Discovery, tal, y ahora voy a jugar a la liga con ellos. Vamos el lunes. Si podías mandar a alguien tal para cambiar aquello, tapete y tal. Si ya los cambiamos, pero si ahí no gano papaños, ahí no gano papaños. Pero si hay una Lo digo mesa... porque empezamos la liga y tal. Pero que va, Jorge, que no voy a cambiar el paño, que no... Que yo no te digo nada, a ver si me entiendes. Me Que dijo hace, este, si le tapicé, que te mandó un WhatsApp, si le hace dos meses y pico que le tapicé allí, y es una mesa que no trabaja, no la del fondo que está tapada, no, la de fondo no importa, sino la otra. no lo sé, ya... No, si yo te entiendo, a ver si me entiendes. Si yo soy el primero que estoy harto de decirle que tiene que controlar a esa guajería que tiene ahí y todo eso. Pero ¿qué voy a hacer? Vamos, si fuera mío, se ve ¿Con quién juegas en el equipo? Dani y otro chaval que no todavía, no sé. ¿Ah, sí? ¿No sabes quién es? No sé. Es uno que para por ahí y tal, pero que no... ¿No es Barreiro, entonces? No, Barreiro está en el otro equipo. Ah, Barreiro... Galán y Alberto. Con Galán y... Dani Benito. Y este es Dani Benito, yo y el otro chaval que se llama Fran, pero no sé quién es. Benito es bueno, ¿eh? Benito está jugando bien. Sí. Y lo ha cogido, lo coge con ganas ahora. No sé, ya preguntaré yo a ver cómo está ese paño. Ya me si está malo cambio, por supuesto. Ya está bastante mal. El otro día estuve jugando. Pero joder, es que... Está bastante mal. Pero es por eso, que la gente que va allí son esos. Pero es Chavalucos que- y tal, y lo revientan. Pero bueno. Que tienen otros llaves ahí que no... No, ya miraré yo. No, la de atrás tenías que quitarla de ahí. Porque allí no va nadie, esa de atrás sí que no va nadie. Claro. A nada. Es una mesa que está allí y muerta de risa. Pero bueno. Ya miro yo entonces. No, a mí me dijo, coméntaselo y tal. Claro, sabes que como vengo yo a esto, pues Ya. me echa de punta de lanza, ¿me entiendes? Está el juego ahí. Pero que yo te lo dejo así... Ah, malo, tú eres el malo. El malo de la película. No me eres el mensajero, hombre. Y por poco me mata, no me jodas, la próxima vez lo dices tú. Ah, no, sí, yo se lo voy a poner muy mal ahora. Joder, es que mira, me dice que no puede ser, que es que mira, es que... Y ya está, ya me libro de la cosa, que no me lo vuelvo a repetir. Que se encargue primero de controlar el bar y a la guajería esa y luego... Ya. Pero bueno. Ya está, no lo cambio, el chile. No hay manera de que me graben a mí en vídeo, pero bueno, hice un vídeo un día en el club ahí en Londres y tal. Y iba a ser y tal. Y me quedó muy mal para la... A volar 9, me quedó muy mal para la 8 y fui y corté el vídeo. Además en el vídeo se ve, que digo yo, la mierda, ya hago poco. Y lo quité, digo, para que salga mal, no. Ya vi yo que iba a salir mal y salió mal. La pena es el circuito Pero verme desde fuera- CB9 que está en declive, es increíble. ese ¿Por qué circuito. me mueve? ¿Qué pasó? Hay poca gente. joder. ¿Sí? Volví a ganarme ahí. No saben los ingleses lo que tienen y lo que van a echar a perder. Ya. Una pena. Sí. Porque Sí, está así, que no lo sé, pero... hay polémica ahí entre ellos, no, hay bandos, hay mal rollo. Hostia. Y es una pena porque es un circuito muy profesional, muy bien organizado. Y Los sitios que eligieron son sitios muy guapos. está bien, Y lo organizan bien. son hoteles que están muy bien, o sea, hombre, están Y en me clase decía, Dios, yo te pero apunto bueno. y tal, te apunto y vas y no sé qué y tal. Y yo, pero ¿cómo? Si yo trabajo,
No le voy a decir a mi jefe, dame así, 4 días. Hasta yo disfruto mucho yendo a esos campeonatos. Hombre, A mí me encanta. Cogemos, ya tengo el vuelo para noviembre, bastante. Y eso es lo que vamos siempre. Y alquilo un coche ahí y conduzco hasta Daventry, que está al norte, bueno, Midlands, en medio de Inglaterra. Y nada, son 100 y pico kilómetros. No, no es nada. Y nada, y luego casi siempre dormimos en el Radisson, que está pegado al Stansted, donde dejamos el coche allí de alquiler. Sí, ahí es como la palma de mano todo esto ya. Sí, claro. Bueno, yo el aeropuerto de Stansted lo conozco tanto que me tocó hasta dormir 2 veces. Que tenía el vuelo tan pronto que no me pillaba de la conexión y por 2 veces me tocó ir de noche. Además era así, de salir del trabajo a las 12:30, coger el último tren en Walton Thames y tal para Waterloo y luego hasta Liverpool Street Station y ahí coger el tren. O sea, 2 veces de quedarme a dormir. Bueno, ahora lo remodelaron bastante. Sí, estaban en obras allí en la zona y todo eso, sí, y la zona de seguridad es nueva. Sí. Esta vez me rompieron la pantalla del tablet también. La llevaba la pantalla del tablet. ¿Sí? La tablet. Yo la llevaba en la maleta pequeña que llevo conmigo en el avión, en el bolso de fuera, ¿sabes? Y la chica le dio la vuelta hacia la maleta y contra la bandeja. Y en ese momento iba rápido, porque, bueno, tenía tiempo, pero iba un poco justo. No me paré a mirarlo ni nada. Y cuando estaba en el avión, voy a cogerla para apagarla y ahí me dijo. Digo, ya ahora aquí reclamo. Pero bueno, salvo que sea un amigo o una tienda de Vodafone ahí en Avilés, me la va a cambiar, está de vacaciones, cuando vuelva. Y ahora tengo también la del móvil ahora. Joder. Eso fui yo. Luego el chaval este es un amigo mío de toda la vida, tiene una tienda de Vodafone ahí. Y lo más que es el taxi. Además en lo del móvil también tengo que liberarlo y meter, porque ahí tenía Free, la compañía esta que no la haya gigas. Liberarlo y meter una tarjeta de Vodafone de aquí. Y bueno, ahora me fastidio por eso. Una de las otras que me da. No poder usarla. Ahora que viene me llega la cartera nueva, el Poison VX, el Salto que me compré, ¿Sí? y un Fury. El Fury, si te digo la verdad, lo pedí porque pensé que no me iba a llegar el Poison, no me iba a llegar para hoy. Y al final fue al revés. Me mandó el Poison y el que no llegaba era el otro. Hostia. Y ahora me llegaron las de aquí. Bueno, la cartera y el Poison de Salto lo compré a ProNet, la página estúpida. No con la fuerza. ¿No? Sí, ahora la libra bajó bastante ahora. Bueno, está, sí, lleva mucho tiempo ya muy igualado con el euro. 1,20, 1,10 y tal, no sé, por ahí. Me pasa de 1,20, 1,25 igual. Yo ya tengo cambiado a 1,50, me cago en... Joder, y yo cuando fui en 2003 estaba a 1,68, me acuerdo el día que llegué a Glasgow, en 2003, en abril. A 1,68, pero eso ya no está mal. Ya. Hostia, ahí sí se ganaba, sí. Ahí sí. Pero bueno. Qué bueno. Yo no juego más, pero hay que mejorar. Falta de competición, a lo Sí, mejor. falta de competición. Fallar tanta última bola antes de la negra, no he fallado. Mira, y además jugaste con un rival muy difícil, joder. No está claro, Torga, en el momento que La Torga aquí en con su... la mesa abierta, no perdona. Es igual, está en su terreno, esto es su especialidad. Sí. Esto, vamos, Bola 8, que más a que le gusta. Bola 8, yo estos 7 meses y medio allí, no he jugado a bola 8 nada. Ahí no se Torga juega. es muy difícil ganar. Torga es uno de los mejores que hay en la historia en esta mesa. Pero bueno, le hice 3 partidos. ¿Sí? ¿Para quién? ¿Para dónde? ¿A qué? ¿Allá? Suerte.
Estoy anotando a lo que yo quiero. Pues ahora hay una historia que no es de Kings Cross, ¿no? Sí, No, ¿por hay qué? un manager, ha metido un manager ahí hace 3 meses nuevo, manager del club en general, y este tío lo que le interesa es que la gente de los pubs y sitios alrededor y tal, a partir de las 12 de la noche vayan allí A consumir, claro. a Bueno, a ver, enséñame los cuadros, es lo como que- hay alguna final ya. Y la gente del billar, muy mal. Y yo discutí con él y ya me salido. Un segundín que ya te lo Me pongo ahora. fastidia porque es donde van allí y todo. Ya. Fíjate, en estos últimos 7 meses, pasé por allí, a Douglas Young, Tony Brewell, Tony Drago, Martin Gould, el del Snooker, Stephen Lee, todos esos. Es el sitio de referencia. En Kings Cross. Claro, Altura Cambrón. 22 mesas de 9 pies san, y luego la mesa de... Y no es el más grande que está. ¿Qué quieres ver, Hay uno que tiene en Calde? total 62. Allí como va la gente. 22 de Primero por móvil, 9 ¿no? pies Ya san, porque esto es para aquí. No, no, 17 claro. de snooker, incluidos 2 Grand Match, o sea... Está haciendo Grand lo que Prix, se juega en uno de que es la estos en el auténtica, Magic. la profesional. Sí, en el Master Pool y en el Magic. El miércoles ya lo ponemos en la página web para donde cada uno Y tiene. unas 12 o así, me parece. Pues a ver, este es el primer cuadro. Bueno, Ah, creo que ¿cuántos son juegos están full operados, inglés, verdad? que es el centro. Sí, es la aficionado. Y este es el Está la otro estación de cuadro, Spa, este es de aquí, Sí, de aquí, nada. este es de aquí, Está por debajo del este canal. es de allá, Y Diego. Kings Cross es la estación más concurrida. más... Tiene por eso todas las líneas. Pero porque... Bueno, ¿Eh? lo pasó a putas, ¿no? Plan está la ya que sé que los pasó putas, pero luego no lo tocó, ¿no? Ya, bueno, pero tampoco lo está pasando nada bien ahora. Ya, Estuvo ahí, hombre, la- no más. está palmando 2-0 ahora con Carlos García. Claro, de hecho es del mercado. De hecho, Sí, la zona se llama... Con los gorras, voy a subir a verlo. Ya, Cambia, sí. ¿Dónde se Venga, ponen Adrián, muchos pueblos? volvemos. Ya, por eso. Claro, no son barrios, son. Pero sitios conventos. Claro, es Camden Council, que llaman. Sí, en cambio están de Yo he ido a Kings Cross, en Pancras. estuve una semana nada más ahí, claro, íbamos a lo típico. Y encima, como no dormíamos Está en el súper bien centro, conectado desde cualquier sitio. y estábamos en casa de unos Por ejemplo, desde amigos. Trafalgar Square en el centro, de la Sota de Neso, Sí, de Bullies, desde ahí coges el autobús 91 y en 10 minutos estás en el centro. Sí, sabiéndolo, claro, sabiendo los números y todas las historias, las líneas de metro. Claro. Y el metro muy fácil, la Northern Line, la línea negra, Sí, no, el metro... hasta Kings Cross, desde Waterloo hasta Kings Cross. Hey, Fran, ¿con quién estás, Fran? Con Carlos García. Otro que no conozco. Es que no sé qué, porque hay... Hay un montón que no conozco, yo la verdad. Hoy he visto unos cuantos que... Sí, hoy empezó gente... Hostia, que ganó a Jorge, el Carlos García antes. Estaban jugando antes. ¿Que Jorge González? No lo sé. Jorge, tú pasó la primera ronda sin jugar. Sí, ¿no es? Carlos García. Pues están jugando ahora, ¿no? No, ahora están Carlos García contra Fran. Ah, pues no tengo este resultado. No sé quién ganó de estos dos. ¿No ves? Mira, Carlos García. No, es que es otro. Carlos García. Eso. Este es el del snooker. Este es el del snooker. Ah, claro, es que hay otro Carlos García ahora. Y este es otro Carlos Esa es la que García. están jugando ahora, entonces. Y aquí hay otro Carlos García jugando aquí. Joder. Vaya tela. Y tenemos que tirar de segundos apellidos, si no estamos jodidos. Y como coincidan también y... Los amigos de apellido mías. Pues sí, pero ¿Te pones ahí listos? Tejerina tengo yo uno en el equipo. Roberto Brazales Tejerina. Mira. De segundo apellido. Y de primero el abuelo, porque un día cuando me dio un neumocron en el pulmón, estaba en el hospital y Pregúntale si hacen de León, si viene la familia de sí, León. sí, aparte de Castilla, sí. Claro, porque tu padre es... Y estoy, y me trae un paisano y no sé qué, Tejerina, no sé qué más. Y yo, empezamos a hablar y que no sé qué, con Tejerina, oye, te cuéntame toda la mesa, no sé qué, explican todo el día. Y yo, tú no tendrás un nieto que se llama Roberto y tal, igual, y dice,
Sí, una semana entera ahí no fue a ver a la abuela, yo hospital, ya me gusta para ir con mi ciudadano, no vas a ver a cosas. Ya llegué tarde porque tuve que ir a ver a mi hermano. Los cementeros, las primeras piedras en el reino. Me miraba a la cara y me dolía miedo. Claro, tenía una cara de dolor. Dijo que prefería no quería ni hablar, no quería. Mi mujer me dijo, prefiero parir vete, que volver a tener esto. Sí, es que dicen que es terrible. Mi tío, hermano y mi madre también lo tuvo. Tenía la misma edad más o menos que mi hermano, 43, 44. Así que espero que no me toque. Al final es el agua y... Eso que no viene de poner un tratamiento y que veamos. Es la composición. Mi hermano es informático, está todo el día sentado, no hace ejercicio. No, pero aparte de los minerales que lleva el agua, va acumulando ahí. Trabaja muchos viajes, muchos estrés, tiene el hijo, un sobrino y tal. Anda a Asturias, Madrid, Asturias. Luego cuando está ahí en Madrid, en el trabajo salen a trabajar y van a un sitio a comer y tal, ¿sabes? Menú y tal. Sí, sí. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Trabajar fuera. Durante muchos años la comida del día o tal, al final... Es un estómago delicado, no como yo, que estoy acostumbrado a Londres, ahí comida india y lo que me echo. Me encanta la comida, sobre todo la comida india, y la thai también. Ahí en Londres hay un montón de sitios. No, claro, ahí hay muchos indios, sí. Aquí hay un bar de los más antiguos, de 1627. Y ahora tienen dividida una zona del pub, lo han metido unos tailandeses. Entonces tú estás tomando una pinta, lo que sea, tal, y te comer algo, pasas a otra parte y comida thai. Esto es que está riquísimo. Y además que lo hacen delante Claro, de ¿de qué tipo de comida es? Tailandesa. Ya, pero... Pues son curry, son pues, un poco picante, un poco especiada, ¿sabes cómo te digo? Ya. Muy rico. No tiene nada que ver con la comida china ni con nada de eso, ¿eh? Es mucho más... Lo que ves, los platos son mucho más limpios, más... No sé, se ve lo que tú estás comiendo, Ya. sabes lo que es. Y ese sitio en Notting Hill está siempre lleno. Siempre. La parte del pub y la parte de ahora del restaurante tailandés. Una pasada. Bueno, te das cuenta que, por ejemplo, en Camden Town conviven 158 nacionalidades distintas. Y hay restaurantes de todos los colores, países, tipos de comida. Claro. A mí me gusta probar. Yo siempre que voy a Camden, voy a enfrente de la estación de metro cuando sales, así de frente miras y pone Bento Café. Es un café japonés, tempura, todas esas cosas. ¡Buah! Impresionante. Y la cerveza japonesa, muy buena también. Sí. ¡Buah! Muy suave, riquísimo todo. Increíble. No, Y no es caro, ¿eh? y hay de todo. Para dos personas igual, 25 o 30 euros y quedas bien. Sí, sí. Ahora lo voy a echar de menos, un poco también. ¿Sabes cómo te digo? Las cosas de... Ya. El día de descanso, coger el tren, el balón, Bueno, nosotros los amigos, no sé. cogimos desde Asturias para noviembre 110 euros. Desde Asturias hasta... Claro. Muy bien, Anda muy por ahí bien. ahora. Yo ahora pagué, esta vez cuando volví, el 28, el 27, pagué 125. Por culpa de la maleta, si no era 90. ¿verdad? Bueno, y porque era julio y tal y cual. Pero... bueno. Yo en Inglaterra, yo es que el English breakfast. No, eso no. Yo el English A breakfast. mí me tocó servir muchos y Yo comer muchos. en el hotel me pongo allí de bacon y de beans. Buah. A mí lo que más me gusta es el fish and chips, pero Claro, cuando bueno, está bien hecho. para fish and chips, envuelto en papel de... No, eso ahora está prohibido. Ya. Oye, estuvimos en Blackpool y cogimos un... no era papel, eran unos conos. Sí. Y fuimos ahí a un chiringuito en la playa en Blackpool y cogimos fish and chips. Eso es Ahora ya tienes ahí para echarle de todo. Está bien hecho, está, buah, eso es riquísimo. Pescadito frito. A la inglesa. Es un bacalao fresco. Sí, bacalao, rebozado, Bacalao. crujiente y tal, la parte de fuera crujiente, luego dentro suavín. Yo cuando viví en Inglaterra Las patatas, que las primero las cortan en... Patata lo que bien. llaman ellos thick cut, ¿no? Sí, bueno. Gorditas, anchas. Y lo que hacen es cocerlas 5 o 6 minutos. Y entonces cuando está cocida, la pasan, la sacan de ahí y la pasan a la freidora. Freidora, claro. Y quedan crujientes, Claro. doradas. Wow. La verdad que los ingleses con la patata frita son los reyes, ¿eh? Cocina no tienen, pero esa porquería lo hacen.
Bueno, ahora está Jamie Oliver ahí, que está hablando mucho del tema, con el Tintin Bar y tal. Dice que está recuperando platos de la cocina británica, que entre ellas existe, que aunque tenga muchas influencias de Italia, de no sé qué tal, porque que esto tiene inglés, hace producto inglés y tal, bueno. Cuesta unas cuantas veces ahí, no es caro también. Ya. Nosotros vamos mucho, siempre que estamos por Londres, vamos al mercado, Covent Garden. Covent Garden. Ah, claro. Vamos a Covent Garden. Como no siempre hay, ahora sobre todo en verano, lo hacen, muestras de comida y tal. O sea, pues por ejemplo, una semana quesos, esta semana no sé qué tal. Está muy bien. Pues allí como está cerca de todo, está cerca de Trafalgar Square, está cerca de Piccadilly Circus, está todo, vas a andar, de ahí aparcas el coche y puedes ir por donde te da la gana por ahí. Covent Garden es guapa, el mercado, los pubs tradicionales. Está el Apple Store ahí, enorme, con varias plantas. Sí. Está, Hay un montón de cosas es una pareja también, muy comercial, ¿sabes? Tiendas. y vamos ahí a un restaurante ahí que hace esquina, que sirve unas hamburguesas y restaurantes. Vamos mucho. Solemos parar ahí. Igual, Five Guys. Son hamburguesas de ternera de Angus, escocesas. Sí. Five Guys, oh, buenísimo. Eso, los dientes, la cola, dando la vuelta a la taza. Es impresionante. Five Guys. Pues no me acuerdo el nombre, pero Sí, se llama Five Guys. ¿Vale? Y de luego, ¿tú? Bueno, yo quiero pasar por el básquet también. Igual este banquito por la es que 13 seguidos sí. en sus mesas. ¿Le dolió? ¿Qué tienen eso la liga? Al repetirse 3 sets, ¿eh? 13 seguidos. Joder. Dos en la mesa del medio, la que pones para grabar, y otro en la mesa del lado de la barra, que esa es la que él Domina. 5-3, 5-1, igual. Anda. Y con tabla press. Porque no me había llegado todavía esta cosa, claro. Tenía Ahora ya... Ahora ya está pegando por el 7-0 de aquel día. Digo, pero lo hago más que nada conmigo. No, porque tenía que entrenar y tal. claro. Pero bueno, está claro que no es ni poder femenino ni... No, ya. ¿Entiendes? Pero a veces... Bueno, que los 3, 6 y 7 no se gustan. Claro, pero a veces es complicado. Calde, no lo he visto jugar. Hombre, Un poco antes nada más. Calde está de no jugar tampoco. Me dijo, antes he vuelto, pero no he vuelto. Sí, tengo también estas rodillas que mucha guerra. Fui a mirármelo ahí y tal, y el médico me dijo más o menos que si lo miraban un poco a fondo, más a fondo, que igual me tenía que operar. Qué va, que Y por lo digo, menos... y digo, pues no miren más a fondo. No va a ser que haya que Es operar. que en ese momento yo estaba trabajando, digo, no puedo dejar el trabajo para operarme. Bueno, arriba lo llevan a estar muy intenso, sobre todo cuando estoy mucho de pie, ¿sabes? Este trabajo mío te cuesta. Yo cumplo este año 20 años de camarero, empecé con 16, acabo de cumplir 36 años. Y 20 años de camarero son muchas horas de pie. Hombre, claro. Y mucho caminado, mucho... Ahora lo que me recomendó fue la bicicleta. Bueno. Para la rodilla, nada de ir a correr, porque las articulaciones sufren mucho. Pero dijo, la bicicleta te va a venir bien. Y ahora estoy, ya tengo...
Ya tengo la rutina esta cogida y rutas más o menos largas, te viene bien. Otro capítulo. Hombre, Y bajar peso, sobre todo, que tenía la rodilla. ah, ¿qué día tomabas en Inglaterra? ¿La Foster o la... Normalmente Ahí Stella, está, Stella es la que me la gustaba. Stella, yo es una pena, joder, es que Inglaterra con lo bueno que tenía... Pero bueno, luego tienen las que es ahí, que a mí la que me gusta es Bombardier o London Pride. Pero es que Inglaterra ya no tiene Son cerveza Claudio propia. Gis, que llaman. La Stella no sé si es inglesa. No, la Stella. Stella es belga. Belga, claro, es que Tienen Stella normal y Stella Artois Fox. para mí era que había cerveza, Inglaterra tenía cerveza propia, joder. No, no, y las tienen. La tienen, Newcastle, pero... Tennes en Escocia, Newcastle en las Mindas. Sí. O sea, perdón, en Yo en es que Leicester. ahora voy y no sé qué cerveza pedir. No sé qué cerveza pedir, porque yo quiero una Pues, original hombre, English llegas a beer Londres, y lo que no tiene- hay, a ver. En Londres sobre todo lo que, para que sea de allí y tal, Stella, San Miguel, tiene mucho tienen San que, ser, Miguel. tienen que ser lo que llaman las Cask Ale, que son estas cervezas que son como un poco, ¿cómo te diría yo? No es ni rubia ni tostada, están entre medias, Sí. ¿sabes? Y se toman más bien, no temperatura ambiente, pero casi. Esas son las cervezas auténticas, son esas cervezas de maestro, tío. Joder, es que Inglaterra ha perdido mucho. Pero luego lo que son rubias, lo que llaman ellos lager, Sí, la ahí la que más se vende es Foster y Carling, las dos. Y luego está Stella, está... Carly es inglesa. Carling es inglesa, sí, sí. Y Foster es australiana. Foster es la más vendida porque es que es la que más, es la que está en todos. O sea, vayas donde vayas, la vas a Sí. encontrar. Igual hay otras que hay ciertos sitios que no la tienen, hay ciertos sitios que en vez de Carling igual tienen, por ejemplo hay una que llaman ahora, ¿cómo era? London Spirit, que es una rubia de Londres, una blondie, o sea, una lager de ahí de Londres. Pero la Foster en todos los pubs, en todos. Ah, yo lo que veo es la Stella en todos los sitios. Es en Y todos los Stella, sitios. claro, Stella también. Sí. Y a mí no, tampoco es que, para mí es una cerveza normal y Pero es que la corriente. Foster te cuesta, en una Free House te cuesta de 2,63, Free House son las que no pagan impuestos, que la Reina Victoria les dio privilegios. Y en un pub normal, una Foster te puede costar 4,20, entre 4,20 y 4,50 y la Stella ya pasa de 5. Pasa de 5. Hombre, claro, la Stella Artois Fox pasa de 5 y incluso en algún sitio yo he pagado 5,50. ¿Pero por de importación o qué? Claro. Porque la cerveza tampoco es nada de otro mundo. No, Vamos. pero que la tienen como una cerveza así un poco especial, una rubia un poco especial. ¿Ah, sí? Sí. La Foster es más De batalla. de batalla, del Overlook, que es de batalla y tal. No pinta. Va en postres, ya es una cosa. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Las telas un poco más fijas. ¿Y la Cali? Carling está entre medias, Carling no, pero Carling es de batalla también. Sí. Pues mira, la acabo de sorprender yo. Pues la Stella a mí no me... No me... Estela está esta, está la normal, Estela, y luego está Estela Artois Fox, que llaman. Artois 4, lo que pone el 4 en el... Sí. Que esa es Más fuerte, a un lo poco mejor. más, sí, tiene un poco más de graduación, Sí. y es una rubia con un poco más de sabor, ¿ya? Sí. Ya. Un poco más... A mí me gustaba la cerveza esa que con la espuma esa espesa que dejaba. Es que No, sí lo hay, todavía hay sitios que... yo que las antiguamente, joder, es que te decías una lager, joder, y dejaban 2 centímetros de espuma. Claro, y esa espuma duraba hasta el final. Claro. Ahora No era es como... espuma, era la crema de la cerveza. Sí, exactamente. Ahora es como la San Miguel que no echas San Miguel, ya queda Sí, limpia, al segundo trago ya no hay Ya no hay espuma. nada, joder. Y eches de menos eso, ¿no? Esa cerveza... Es la diferencia de la forma de meter el gas, qué tipo de gas. Ya, no lo sé. Y luego también que tienen que tener los cañeros bien regulados, los barriles bien Hostia, pero pinchados, es todas que estas Inglaterra cosas. tiene mucha tradición de cerveza, ¿no? Claro. Hostia. Pero aún así hay sitios que no lo hacen bien. Se ve que el barril no está bien pinchado, que igual tiene la presión de la botella del CO2, del gas, está muy alta. Eso- Ahora tienen también extra cold. Si le quieres... la Guinness Ultra Cold, esa, los viejos, Sí, campaña contra ella. sí, Buen verdad. hombre. Tú le dices a un irlandés de más de 60 años, o gordito, que hay una Guinness que se toma tan fría como una lager y se tira por un barril. Porque la Guinness era una cerveza que se tomaba a temperatura ambiente. Nada de... A mí, yo- y un poco fría. A mí me encanta la Guinness. Yo siempre que voy a Inglaterra siempre tomo Pero se la sacaron para que la juventud se tirara por la Guinness. Sí,
Tú, la gente joven así, Yo no- quiere una cerveza fría. Yo nunca la pido fría. O sea, siempre la pido normal. Estuve el día de San Patricio ahí en Londres celebrando con los amigos míos irlandeses y tal. 4 de ellos que todos vinieron de Dublín. Los conocí yo en 2008 cuando estuve yo allí, al último día. Y claro, ellos iban con la segunda o tercera pita y yo iba con la primera y todavía me quedaba la... Tiene un ritmo. Dime. Dime. Sí. Vale, primer cuadro. Sí. Aparicio y tú. 6-5. Joder, qué apretado. Sí. ¿Y iba ganando cuánto? A ver, si ya no tiró hasta 5-5. Ah, bueno, ya. Vale, el siguiente cuadro tuyo es el cuarto cuadro. A ver, Borja y Guillermo y Willy. 6-1, joder. Y la final no la jugaron aún, ¿no? 6-5 ganó Diego, joder. Vale. El quinto cuadro, sí. Carlos y Jorge. Sí. 6-2. Y los otros están jugando, vale. El último tuyo, venga, sí. Esteban y Nini. 6-3. Joder, ese sí que te va retrasado. Ah, vale, claro. Vale, muy bien, Juan. Ok, perfecto. Vale, venga, chao. ¿Cuál ya fue? Sí, ya ganaron. ¿Cómo se puede estar en los dos sitios? Algo hay que hacer para que estén los dos sitios. Coño, llevas un portátil. Ya ¿Por qué nos matamos aquí? las veré en casa las partidas que puedas. La de... Esto ya acabó. Esta no sabes si la jugaron en la No, mesa esta no. grabada, ¿eh? Esta no. Esta es la que quería ver yo. Ya. La de Nacho con Juan. Ah, no. Esta es la que quería ver yo y es que al final luego me ligué también Marcel, Paulí. Esta no, y luego... Este es aquí. Esta tenía que haber sido en la mesa grabada, ¿sabes? Esta es la partida buena del cuadro. Ya, pero bueno, pues... No, hombre, te lo digo de coña, ¿eh? Bueno, Tocará la que toque y punto. Nunca claro. Hay que ser justos con... 8 cuadros, bien, este año, ¿no? Sí, bueno, el año Otra pasado vez. tuvimos 8 cuadros. Lo que pasa es que hoy tenían que haber sido 9. Y para no retrasar mucho cogimos y hemos quitado vacantes y hemos metido gente. Hemos encajado 9 cuadrantes. Ahora a ver si la gente no se desanima y se mantiene todo el año. Yo creo El tema. que sí, yo creo que vamos a ir en línea como el año pasado, ¿eh? Pero entraron media cena de Voy a gente, levantar esto un poco. entró gente nueva. Bueno, se vuelve a levantar todo. Y yo creo que sí, que la gente le gusta, lo disfruta y vamos a subirlo. Pero bueno, la verdad que esta prueba, la de hoy, es una... Vas colgando resultados. Vale. Si tú ahora... Otra, te iba a preguntar, me fijé en una cosa, no sé si es que no os dio tiempo a ponerlo, o que no lo encontré yo. Pues este día lo de tipo. Pero otros años no había una pestaña en un sitio donde pudieras ver los componentes. ¿Puedo ver los componentes del equipo? Ah, no, hasta que pase la primera... Es que no sabía si era que no lo había encontrado yo o que No, estaba puesto. no está puesto porque no lo sabemos. Vale. Porque normalmente los equipos, o sea, como es la Liga Pro, pues luego los fichajes los hacen incluso una vez hecho eso. Es que no sabía cómo funcionaba, vale. Una vez, cuando juegue la primera, el primer enfrentamiento a que la ya queda registrado, ya. contra Colorado, depende de quién lo juegue, que me apetece ir a verlo también. pero eso sí que sabe. Eso va a ser Son los mismos del año pasado. Jorge Alejandro y Juan Carlos y va a ser La Luna y Frank.
Porque ya está... Entonces me arrimo hasta el Colorado, puede seguro. Ese me pica verlo mucho. Va a estar bien. La pena es que sea el primero. Pero bueno. No, porque... Como va más que fuera más adelante. Fue primero porque como nosotros, es que fue curioso este año, porque... A ver, te lo enseño. Porque todos los demás en ese grupo tienen 2 equipos. Entonces lo que hacemos siempre es enfrentar. Si hay 2 Anulis contra otros. Si hay 2 más que pules En la primera jornada. Y luego quedaban estos 2 sueltos y claro, no queda nada. Pero bueno, tampoco pasa nada que jueguen juntos la primera jornada, porque no... Ya añadiste y solo está el Anquijón. Sí, el Maggie, que sin Gijón no sería falta uno. ¿Pero qué tiene? ¿Cuánto tiene? 4 meses. 4, Igual que aquí. Es que yo el Mainz había entrado una vez de la abrió y no me acordaba. Que aquí viene mucha gente de Gijón. Y ahora sí, pues mira, el ranking también les va a ayudar a no tener que venir algunos, otros tendrán que venir igual, pero depende de quién. Pero sí, en Gijón hay unos cuantos. Yo lo que veo es lo que encuentro hoy y ya cuando vine a los clasificatorios, encuentro mucha gente para mí nueva, nueva para mí. No que sean nuevos, pero que son nuevos para mí. El que estaba jugando hoy en primera nota que trajo, que lleva un poco de desafío, no le conozco, pero me gustó mucho. Sí. Yo, por ejemplo, ese no le conocía, ese no era de mi época. No, ese Sí, empezó este es muy viejo, ya. hace 2 años. Claro, es muy viejo. No, para los otros ya es un veterano, claro, Pero para mí... Igual a ese tampoco lo conoces, ¿sabes? No, tampoco. Claro, ese ya lleva varios años también jugando. Hombre, aquí, salvo Pablo y nada, y aquí no sé si va más. ¿Qué? ¿No tienes animado? No tengo nivel. Pues si no lo tienes, si no lo vas a conseguir. De momento no. No me pasé años cuando... La mejor manera de recuperar niveles es aquí. Cuando Sí, tú- sí. aquí enseguida subes. Este mes puedo saber algo ya, a finales... la última semana de este mes puedo saber algo ya sobre mi futuro. Y si me sale lo que tengo ahí, me viene de puta madre. Si me sale lo que tengo ahí en viernes, me viene de puta madre, voy a trabajar en tu pueblo, voy a tener horarios de... O sea, voy a tener fines de semana libres, entonces sí. Entonces ya me lo plantearía más en medio de... Además de trabajar en el Berrón, trabajar cerca cerquita de casa, pues me viene bien. A ver si me sale. Pues, ojalá, hombre. No sé, yo estuve ahí en una entrevista y me faltaba por sacar el CAP para poder trabajar, que no lo tenía en vigor. Ya lo saqué y la semana que viene, para la siguiente me dicen a finales, la última semana. A ver, si empiezo ahí, sí me viene bien. Pues, de momento eso, por eso tampoco, no apreté mucho, no entrené, entrené un poco, porque realmente sabes lo que te digo, si me sale algo del transporte, normalmente ahí te deja fines de semana libres. Si no me sale en el transporte y me va a salir y me sale en seguridad, lo que sea, sé que voy a tener que volver a dejarlo, por eso no invertí tampoco ni en tacos ni en nada, compré pero sin gastar mucho. No, porque andaba con uno prestado, ahora ya tengo uno mío, pero entonces lo tendré que dar el troco. Bueno, tenía con la suela a medio uso, ya la estoy terminando yo, quiero cambiarla enseguida pero sin invertir mucho. Ahora, si me sale esto y veo que va para adelante, entonces ya será otro. Ojalá, hombre. Bueno, yo... Trabajo es lo más importante, es la vida, el trabajo es la vida. Yo, aunque no me sea jugar, yo el vicio de venir a verlo tengo. Hombre, sí me hubiera gustado a lo mejor este año, para no empezar, no empezar directamente en individual, a lo mejor haber empezado por equipo. Tampoco me pero tú de dónde eres, de la Juguera, ¿no? ¿De qué? Pues allí fue una lástima, allí no hicieron equipo. No hicieron el Nebraska, me dijo, yo estuve un día, el día que
El día que compré el taco, claro, el día que compré el taco... Y es la este, primera vez que no hacen equipo en mucho tiempo. yo no paro nada, y eso, no paro nada, y mira que queda al lado de mi casa, y el hijo del dueño estudió conmigo, yo tengo mucha amistad con ellos, lo que pasa es que ese bar no me coincide nunca nada. Y el día que pedí el taco este, que lo compré de una mano y tal, y me llegó el mensajero y me llegó a las 6 o las 7 de la tarde. Y era, totalmente van a ir a Oviedo, pero yo no puedo esperar a mañana para probarlo. Y estuve ahí, estuve hablando con Tony, que es el hijo de Nino, el dueño, ¿no? Y me dijo eso, que sí, que había afición, que hubo un año que tuvieron hasta 4 o 5 equipos, pero que nada, que ahora que este año No, él tampoco. que ya no hay casi nadie por allí. Lo abandonaron un poco. Una pena porque era un sitio Hombre, emblemático. No está mal tampoco porque está separado, como a mí me gusta. Claro, para allí para jugar no nadie te No estorba, te nadie te estorba, molesta. eso. Pero bueno. Lo que pasa es que yo eso, aunque viva en la Foguera, yo no hago vida ninguna en la Foguera. Yo Más allá me de muevo más en Oviedo que en la Foguera. Tengo mis amigos, tengo todo aquí. Allí voy a dormir, como siempre. Pero bueno, eso, si no es falta luego para la liga de prima. O si empiezo ahí, a mí no me importa. El ranking tampoco no me importa empezarlo. Es para coger Puedes nivel y tal. empezarlo más tarde. Exactamente, lo empiezas. Claro. El ranking tiene 3 Empiezas tramos. con el Bola 9, Tiene claro. claro, empiezas con el Bola 9 y juegas el clasificatorio. Bueno, El Bola al final 9, yo es por lo que digo, es por competir y por y coger. luego- y luego- no tengo aspiración a ganar nada. Y entonces luego, no me da- y luego si te apetece clasificarte para o sea, cumplir el requisito de 6 jugadas en el ranking para luego jugar clasificatorio del campeonato de Asturias, pues puedes hacerlo más tarde, no hace falta que empieces ahora. Sí, por eso digo que A ver, siempre está bien. yo quiero saber primero eso y luego, independientemente de eso, Claro. acabarlo aquí. Acabarlo.